señorías. Vamos a comenzar la segunda jornada de este seminario y hoy, como saben, tenemos la suerte de contar con expertos sobre la materia de blanqueo de capitales. Antes de empezar, quería agradecer a los ponentes su asistencia aquí porque, bueno, desde el principio han mostrado una disponibilidad abierta a participar con estas jornadas y, desde luego, es de agradecer esa actitud. Y, bueno, vamos a proceder en el siguiente orden. En primer lugar, hablará el doctor Eduardo Fabián Caparrós. Como saben, es doctor por la Universidad de Salamanca, ha escrito numerosas obras en materia de corrupción, es conocido su libro, su obra, El delito de blanqueo de capitales, y bueno, también tiene otras obras sobre corrupción de agentes públicos, etc. En la actualidad es reseñable el que dirige un doctorado relacionado precisamente, si yo no me equivoco, con aspectos jurídicos y económicos de la corrupción, es este, ¿verdad? Y ha recibido la mención de calidad. Amén de muchísimas, en fin, reseñas en Colombia y en otros países por dirigir también posgrados y másteres. Bien, él nos va a hablar de los aspectos teóricos del delito de capitales desde el punto de vista doctrinal y después de su intervención también tenemos la suerte de contar con don Pedro Crespo, que es teniente fiscal de la Fiscalía General del Estado, y su intervención en estas jornadas, desde luego, es imprescindible porque ha participado en la tramitación de toda la reforma referida a los delitos de blanqueo de capitales y nos va a ofrecer una visión desde el punto de vista del interparlamentario de dicha reforma. Finalmente, tenemos la suerte de contar con don Javier Jimeno, que es abogado en ejercicio, ha participado en casos de muchísima enjundia, sobre todo ante las distintas instancias, desde la audiencia provincial de nuestra comunidad autónoma, desde luego, hasta la audiencia nacional. Incluso, bueno, pues me consta que ha llegado a llevar casos ante el Tribunal Constitucional. En fin, actualmente, si yo no me equivoco, es el presidente de la sección de abogados penalistas del Colegio de Abogados de Valencia. Por tanto, nos ofrecerá una perspectiva eminentemente práctica a la hora de enfocar estos delitos desde el punto de vista del abogado y del aplicador del derecho. Bien, sin más dilaciones, paso a darles la palabra porque creo que es mucho más interesante oírles a ellos. Muchas gracias. Siento que esta mañana estoy un poquito averiado, tengo la voz un poco, y no ha sido precisamente de fiesta, sino de estos males típicos de los cambios de época y del clima. Cuando uno se rodea de gente con gripe, pues al final le toca, y a mí me ha tocado. Y por supuesto quisiera empezar mi intervención agradeciendo a la Universidad de Valencia y en especial a los responsables del área de Derecho Penal, que quisiera personalizar en don José Luis González Cusack su invitación a estas jornadas. Yo voy a tratar de hacer una exposición breve para tratar de darle mayor agilidad a la cuestión, tratando de exponer cuáles son los puntos esenciales de la regulación del lavado de activos en el Código Penal español después de la última reforma que han experimentado por Ley Orgánica 5/2010. Lo cual no significa que no haya que hacer alguna referencia también al contexto normativo en el que se ha producido esa reforma. Espero poderlo hacer con la suficiente agilidad para que podamos luego participar en su caso en algún debate o poder discutir sobre alguno de los puntos. Bueno, quizá lo primero que habría que trabajar en este punto sería caracterizar conceptualmente, sin detenerme más de un par de minutos, el propio hecho, la propia fenomenología del blanqueo de capitales. Porque en los medios de comunicación es muy frecuente hablar del blanqueo de capitales, del lavado de activos, del reciclaje de bienes, de la regularización de bienes, y hacerse de una forma quizá un poco alegre, podríamos decir. Es decir, se le exige demasiado esa expresión.
sobre todo en el lenguaje periodístico. De manera que quizá convenga precisar en qué contexto debemos citar esta expresión, o por lo menos, si la idea no es tanto sentar un concepto de validez universal, pero por lo menos sí para que podamos marcar cuáles son las bases sobre lo que voy a hablar. Cuando hablamos de blanqueo de capitales hablamos de un progresivo proceso de distanciamiento de bienes respecto de su origen delictivo. Es decir, como luego se indica, hay una vinculación al ámbito de la delincuencia organizada. El crecimiento de las organizaciones criminales a partir de los años 70, de los años 80, la creación de un gran negocio en torno a mercados ilegales, a la distribución de bienes y servicios ilegales, que por ser ilegales son muy caros, han generado enormes fortunas que además se suelen denominar en cash, en dinero al contado, en dinero metálico, forma de acumulación de riqueza que en la actualidad llama demasiado la atención, porque cada vez utilizamos menos el dinero al contado. Por lo tanto, aquello que persiguen los delincuentes se puede convertir en su cruz, por decirlo de algún modo, en la principal pista a través del cual tener noticia, tener antecedentes de los hechos delictivos previamente cometidos. Y eso significa, por lo tanto, la necesidad de blanquearlos, de darles una apariencia de legalidad. Eso no se hace de una forma instantánea. Eso ya nos pone en la pista de la diferencia que tiene el blanqueo de capitales con otras figuras a las que tradicionalmente ha estado relacionado, como por ejemplo la receptación o de una forma más genérica del encubrimiento. Sin duda ninguna, quien blanquea está encubriendo los hechos a partir de los cuales se ha obtenido ese rendimiento económico. Sin duda, sí, en ese sentido puede decirse que emparenta con los delitos de encubrimiento, con las particularidades que podemos realizar respecto de acuerdo previo o no acuerdo previo, pero sí hay una cierta actividad encubridora o disimuladora, pero el blanqueo de capitales tiene una significación específica que lo dota de una autonomía en cuanto a su lesividad y que conecta directamente con el ámbito de la delincuencia socioeconómica. Es decir, no es el momento quizá más oportuno para hablar de su lesividad, pero lo cierto es que las economías, especialmente las de aquellas naciones, las de aquellos estados que son economías más débiles, en crecimiento, en surgimiento, pueden verse afectadas por estos bienes que al mismo tiempo además suponen un porcentaje elevadísimo de su Producto Interior Bruto, y por lo tanto esas economías pueden desarrollarse con grandes dificultades o al menos con grandes condicionamientos respecto de aquellos detentadores de esa riqueza que, en el caso de que se cumplan sus deseos, en el caso de que se decida por parte de las autoridades ser condescendiente con esos capitales, bien, pero en el caso de que no sea así, esos capitales pueden irse a otros terrenos y puede decaer la economía. Es decir, llega un momento en el que la dependencia entre unos y otros es importante, de tal manera que sitúan al Estado ante la necesidad de perder riqueza circulante en el país o sucumbir ante el crimen organizado. La verdad es que la alternativa es complicada. Todo ello sin centrar o sin hacer específica referencia a daños de carácter socioeconómico evidentes, como pueden ser problemas para la competencia, etc. Pero ya digo que no querría detenerme demasiado en eso. Si surge después en un eventual debate, estupendo, pero vamos a tratar de centrar la cuestión sobre los aspectos normativos. Como ya indicaba antes, hay diferencias importantes con la receptación. No hay que olvidar que una precisamente de las reformas que ha realizado la Ley Orgánica 5/2010 ha sido pues llamar a las cosas como son. Es decir, el delito de blanqueo de capitales es blanqueo de capitales desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2010. Antes, esta figura, que jurisprudencialmente y doctrinalmente se llamaba así, blanqueo de capitales, y legalmente también, porque el blanqueo no solo tiene regulación penal, también tiene regulación administrativa. Antes fue la regulación administrativa preventiva, antes fue la Ley 19/93, posteriormente reformada, y finalmente, en la actualidad, es la Ley 10/2010. Y ya en las leyes de prevención del blanqueo de capitales se citaba como tal, blanqueo de capitales. Pero la ley penal, el Código Penal, quiso abstenerse de emplear esa terminología. En su momento, el propio Consejo General del Poder Judicial, en su dictamen preceptivo, dijo que la incorporación de la palabra blanqueo al Código Penal era muy inapropiado, que era una expresión que pertenecía más al ámbito del AMPA, de la delincuencia, y que una cosa tan seria como el Código Penal, que debía durarnos varios milenios,
no era conveniente llenarlo de palabrejas tampoco apropiadas. Lo cierto es que, digo, si es verdad ese pensamiento ilustrado en el que arrancan todos nuestros códigos, es el hacer claras las leyes y que todo el mundo sepa qué es lo que se trata de perseguir en el Código Penal, estoy seguro que si hubiéramos hecho una encuesta en la calle y preguntáramos a los ciudadanos si usted sabe qué es una conducta afín a la receptación, que es como hasta ahora se ha denominado el blanqueo de capitales, probablemente el 98% de los ciudadanos no sabrían a qué se refería el legislador cuando hablaba de conducta afín a la receptación. Ahora se llama blanqueo y eso ayuda sin duda. Pero claro, esa presunta afinidad con la receptación ha sido y es por supuesto mucho más presunta que real. Como indico ahí, ha habido diferencias reales con la receptación. El blanqueo efectivamente es un delito de segundo nivel, como la receptación, en la medida en que necesita un delito previo. Que la recepta bienes de objetos derivados de algún delito. Es un delito sobre delito. Igual también el blanqueo de capitales. Pero terminado ese parecido, digamos que las diferencias son grandes. Por ejemplo, no es un simple encubrimiento, no requiere el ánimo de lucro el blanqueo de capitales, sin perjuicio de que generalmente concurra, pero no lo requiere típicamente. No es un delito instantáneo, ya digo que el blanqueo es un procedimiento a lo largo del cual se van distanciando los bienes de su origen, mientras que la receptación es un delito instantáneo. Cabe el blanqueo sustitutivo, tal y como está redactado el artículo 298, regulador del delito de receptación. No cabe la receptación sustitutiva, no cabe practicar un delito de receptación, el objeto material no se puede sustituir, mientras que esencia fenomenológica del blanqueo es la sustitución progresiva encadenada de los bienes que se blanquean. Es, por ejemplo, posible el autoblanqueo. Antes podían existir dudas al respecto, había una jurisprudencia cambiante, incluso se planteó un acuerdo de sala del Tribunal Supremo que tal vez dentro de unos minutos podré comentar, pero ahora sin duda ninguna y tras la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, expresamente y de acuerdo con lo previsto en los tratados internacionales a los que España se encuentra vinculada, es posible y necesario el autoblanqueo, es decir, la tipificación, el castigo del lavado cuando quien lo ejecuta es la misma persona que obtuvo los bienes a partir del delito previo. Dicho en términos de ejemplo o dicho en términos prácticos, el traficante, por ejemplo, de drogas, no solo es traficante de drogas, sino que también es blanqueador. No es un simple autoencubrimiento, sino que también es blanqueador en el caso de que, a su vez, trate de legitimar esos bienes. Eso implica una progresiva autonomía de la figura delictiva y además es un fenómeno transnacional cuya regulación se encuentra condicionada por las iniciativas internacionales. Ya en algún momento lo he indicado, que precisamente la regulación que existe en España, como en prácticamente todos los países del mundo, está condicionada, afortunadamente, por los compromisos internacionales. Digo afortunadamente no porque los compromisos sean buenos o malos en sí mismos, que podríamos entrar a discutirlos, sino sobre todo porque se trata de una conducta delictiva fenomenológicamente transnacional. El blanqueo, además, a medida que su escala aumenta, se realiza de una forma transfronteriza. Los blanqueadores saben elegir los territorios para someterse, o mejor dicho, evitar el sometimiento a la jurisdicción, de manera que es importantísima la coordinación entre los diferentes países, la homogeneización de normativas para que la cooperación judicial sea más eficaz. Bueno, el blanqueo es una metáfora, pero no tanto, porque como ya digo, el blanqueo de capitales es un proceso, se puede lavar mejor o peor, y por lo tanto igual que se puede utilizar un detergente más eficaz, menos eficaz, con un programa de lavado más largo, más corto, con el lavado de activos ocurre algo parecido. Y además es otra circunstancia, y me refiero al último dibujo. Me imagino que todos vosotros podréis haber identificado a esa señora de las gafas de sol. Y dice, uy, por Dios, qué disgusto más grande. Blanqueo de dinero, ¿y eso qué es? Y Hacienda le suena, le dice un señor desde arriba que posiblemente lleve toga. Dice, Hacienda somos todos, ¿no? Y pues eso. Es decir, el pequeño comentario que querría hacer de este dibujo es que con demasiada frecuencia nos encontramos ante delitos respecto de los cuales existe o no existe o existe un escaso desvalor social. Es decir, todavía en sociedades como la nuestra, quizá el delito fiscal sea otro de esos casos,
no hay una conciencia social de ilicitud. Es más, ante delitos de lavado, ante delitos contra la hacienda pública, ante delitos de abuso de información privilegiada, quien lo comete no es socialmente un delincuente. En muchas ocasiones es un triunfador social, es un listo, es alguien a quien incluso se envidia. Y por lo tanto es complicado de llevar adelante pues la ejecución de ciertos conceptos, ¿no? Se asume con dificultad que haya condenas, en ocasiones de incluso mayor importancia que el delito previo por blanqueo de capitales, pero lo cierto, por supuesto en la mesa hay personas con una dimensión práctica infinitamente superior a la mía, pero lo cierto es que en los últimos años la justicia ha conocido infinidad de casos de blanqueo. En España la primera regulación procede de 1988, hubo una colección de años en los que la jurisprudencia era raquítica, y ahora mismo yo llegaría a decir incluso que puede llegar a ser hasta excesiva en algunos puntos. Es decir, de todos modos, esa multiplicación de sentencias quizá no coincida con el concepto social que se tiene de conductas como estas. Bueno, esas serían las líneas básicas de la tipificación del blanqueo, pero yo creo que para evitar reiteraciones voy a entrar directamente a valorarlas. Primero, unas observaciones generales respecto de las reformas que ha operado la Ley Orgánica 5/2010 sobre el delito de blanqueo. Desde mi punto de vista, la reforma introduce cambios que predominantemente están orientados en ese sentido indicado, en el de conceder mayor autonomía al blanqueo de capitales respecto del delito previo. Y ya no solo por la propia denominación, que ya por fin es blanqueo de capitales, ya no es conducta afín a la receptación, sino por una serie de rasgos característicos que inducen a pensar seriamente si ya se podía hacer antes, ahora con más motivo, que nos encontramos ante un ilícito autónomo, una sustantividad propia que merece un reproche autónomo del delito previo. Sin duda ninguna se percibe la influencia de los organismos internacionales, pero también de los acontecimientos producidos en el país. Es decir, alguna de las reformas deriva directamente de convenios suscritos por España, de la Convención, ya no digo de la Convención de Viena del 88, sino de la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, de la Convención contra la Corrupción, también de Naciones Unidas del año 2003, la Convención de Mérida, de la nueva Convención de Varsovia, el Convenio de Varsovia del Consejo de Europa del año 2005, de diversa normativa de derecho comunitario, etc. Pero en alguna de las reformas, especialmente una agravante que veremos después, que se sitúa en pie de igualdad con la agravante que ya existía para el blanqueo cuando los bienes derivaban del narcotráfico, se ha introducido una agravante, una agravación de la pena para aquellos casos en los que los bienes deriven de actos de corrupción o de delitos relacionados con la ordenación del territorio. Creo que no me equivoco si digo que el Tribunal Supremo todavía no ha conocido ningún caso de blanqueo de capitales que no tenga que ver con narcotráfico, creo. Pero vamos de camino, sin duda ninguna, porque hay asuntos que muy probablemente llegan al Supremo y que abordarán cuestiones como estas. Como ya tendré luego ocasión de citarlo de una forma rápida, bueno, sin duda ninguna, el narcotráfico es un problema realmente grave, la corrupción es un problema realmente grave, pero no es menos grave que el tráfico de órganos, que el tráfico de personas o cualquier otro ilícito de especial gravedad que no tiene agravante. Desde esa perspectiva yo creo que hay un problema de proporcionalidad y de legislación a partir de la alarma social. Es decir, hay corrupción, hay problemas de ordenación del territorio, bueno, pues, leña al mono que se goma. Es decir, hay casos de especial gravedad, tenemos que responder de algún modo, y yo creo que es una medida que no es proporcional y que no es adecuada, por lo menos comparativamente. La reforma, además del Código Penal, viene acompañada, como ya he indicado hace un momento, de una reforma también en el plano administrativo. Se aprobó recientemente, a mitad del año, la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, es decir, la Ley 10/2010. En derecho comparado, el blanqueo de capitales es abordado por el sistema jurídico en su conjunto por dos vías simultáneas: la vía administrativa y la vía penal. La separación entre las dos vías no es una separación cuantitativa, no es el estilo delito fiscal, no es si llegamos hasta tanto es solo infracción administrativa, si paso de tanto es un delito, no es esa la idea. La vía administrativa lo que establece, aísla, identifica a una colección de sujetos obligados,
que son aquellos profesionales de aquellos mercados a través de los cuales se suelen realizar los actos de blanqueo: financieros, casinos, aseguradoras y en los últimos tiempos notarios, abogados, etc. Y lo que se les hace a través de estas leyes, también que vienen del ámbito supranacional, es imponerles una serie de obligaciones de colaboración. Ustedes tienen que identificar a sus clientes, tienen que guardar los papeles de sus relaciones, tienen que comunicar las operaciones sospechosas a las autoridades, etcétera, 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 etcétera. Es decir, las leyes administrativas no castigan el blanqueo de capitales, lo que hacen es prevenir, imponer sanciones a quienes no participan, a quienes no colaboran ante situaciones de riesgo de blanqueo. Ahora, cabe perfectamente la posibilidad de que haya una sanción por quebrantamiento de alguna de estas normas sin que detrás haya ningún acto de blanqueo. No se castigan actos de blanqueo. Por el contrario, el derecho penal lo que hace es casos que no han podido ser filtrados por la normativa administrativa preventiva y que finalmente llegan a consumar actos de blanqueo, el artículo 301 del Código Penal, castigan esos actos de blanqueo por vía penal. No me voy a detener más en la cuestión, que estamos hablando de la reforma penal. Además, la Ley Orgánica 5/2010 ha tipificado expresamente también el delito de financiación del terrorismo, en el artículo 576 bis, que era también una exigencia internacional, prácticamente desde los acontecimientos del 11 de marzo de 2001, desde los atentados a las Torres Gemelas, contra el Pentágono, etc., impulsado por Estados Unidos especialmente. Ha habido una política criminal internacional de gran impulso contra el crimen organizado, el terrorismo, el lavado de activos. Y esa política criminal ha unido blanqueo de capitales con financiación del terrorismo, dos fenómenos que son completamente diferentes, porque precisamente la financiación del terrorismo consiste casi en lo contrario, consiste en ocultar bienes, en destinarlos a actividades especialmente ocultas u oscuras como es el propio terrorismo. Pero sí es verdad que a efectos de investigación puede ser útil que lo que llaman unidades de inteligencia financiera, el SET-BLAC, en el caso español, bueno, pues esto es como un guardia de la circulación, ¿no? Si vigilas el tráfico de los coches que van en un sentido, ya que estás ahí, vigila también los que van en el otro. Es decir, en ocasiones los cauces financieros, los cauces económicos se mezclan, se combinan, y es bueno que unas mismas unidades vigilen los tráficos ilícitos en un sentido u otro. Por aquello de que tengáis una visión más sencilla de cada una de las diapositivas, en la columna de la izquierda transcribo el artículo, aquello que aparece en rojo es el texto reformado, y en la columna de la derecha es el comentario sobre ese fragmento y en especial sobre lo reformado. Bien, veréis que el artículo 301, que es un amplio artículo en el que se tipifica el blanqueo de capitales, prevé en su apartado primero el castigo de quien adquiere el que adquiere bienes sabiendo que estos tienen su origen en una actividad delictiva, cometida por él o por cualquiera tercera persona. Ese es un añadido que se ha incorporado con motivo de esta Ley Orgánica 5/2010. Tipifica expresamente el denominado autoblanqueo. Es lo que indicaba antes. Es decir, si nos encontramos ante una lesividad autónoma, si quien blanquea bienes está atentando contra intereses de carácter socioeconómico, aparte de estar colaborando, de algún modo, si lo vinculamos al crimen organizado, podríamos decir que si el crimen organizado es un mercado ilícito, si utilizamos el ejemplo de tráfico de drogas, mientras hay agentes de ese mercado que se dedican al tráfico comercial, a la distribución comercial de esa droga, hay otros agentes que se dedican a la gestión financiera de ese mercado. De algún modo, los blanqueadores son quienes se dedican a esa gestión financiera. Pues bien, en la medida en que atentan contra bienes distintos, aunque hay interacciones entre ellos, ya a partir de una jurisprudencia cambiante, cuando la jurisprudencia es cambiante se puede decir que no hay jurisprudencia, porque la jurisprudencia precisamente se caracteriza porque hay una unidad de criterio. Y ante la inexistencia de unidad de criterio ya en el año julio del 2006, en una fecha preocupante como el 18 de julio, se aprobó un acuerdo de sala en el que tampoco se adoptó una solución definitiva sobre si cabía o no cabía el autoblanqueo, es decir, si quien había obtenido los bienes por el delito previo también había de ser castigado por blanqueo en el caso de que lo realizara. Lo único que decía ese acuerdo es que no se excluía automáticamente, y además que cada vez que se tomaba una decisión al respecto
la sala se tenía que formar con 5 miembros. Como 10 ojos ven más que 6. De todas maneras, no hubo una toma de decisión evidente. Sin embargo, ahora, con la nueva reforma, ya se dice que la actividad delictiva previa puede ser cometida por el propio blanqueador o por una tercera persona. Y ya expresamente se está diciendo, se está dando carta de naturaleza al autoblanqueo. Aparte, el artículo 201 tiene problemas de interpretación conforme a pautas homólogas al delito de receptación de aseguras instantáneas. Es decir, de algún modo, no quiero detenerme en la cuestión, el artículo 301 define una conducta extraordinariamente amplia. Vamos a verlo en el siguiente. En esta diapositiva, claramente. Se habla de adquirir, poseer, utilizar, convertir, transmitir bienes, con una particularidad, y es que se han añadido verbos. Si ya era amplia la relación de verbos, ahora se han añadido los verbos poseer y utilizar. Es decir, verbos que son más propios de la estática patrimonial. Antes se hablaba de adquirir, convertir, transmitir bienes, lo cual yo creo que era bastante correcto en comparación con la receptación. La receptación implica una estática patrimonial, implica un quedarse con los bienes, disfrutarlos, pertenece más al ámbito de los derechos reales, mientras que el blanqueo pertenece más al mundo de los negocios, de las finanzas, del movimiento de capitales. Y yo creo que precisamente su sensibilidad específica deriva de ese movimiento de capitales, no del disfrute de esos bienes. Sin embargo, a partir de la, me atrevería a decir, sobre implementación de los convenios internacionales, se han incorporado esos dos verbos, poseer o utilizar. Yo quisiera, ahí aparecen esos otros verbos añadidos. Yo quisiera advertir en cualquier caso que el artículo 301 castiga también no solo a quien desarrolle esos verbos, sino también a quien realice cualquier otro acto para ocultar o cubrir su origen ilícito o para ayudar a una persona que haya participado en infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Vamos a ver, cuando el Código Penal utiliza esa expresión tan amplia, prácticamente lo que está haciendo es diciendo que cualquier actuación sobre bienes ilícitos constituye delito de blanqueo. Lo cual es preocupante. Yo cito ahí una sentencia del 29 de mayo de 2007 en la que se castiga a una persona que durante el proceso de algún modo colabora, ayuda con un acusado por blanqueo. El acusado decía que esa finca que había comprado, la había comprado porque un amigo suyo le había prestado dinero. Y entonces, acto seguido, ese amigo, que iba a ser testigo, pasó a ser acusado porque se detectaron indicios de que estaba mintiendo. Y entonces, claro, ese nuevo acusado dijo, vale, pero yo no he blanqueado. Yo si acaso he prestado falso testimonio o un encubrimiento o algo parecido. Dice, sí, ya, pero es que el Código Penal dice que también comete blanqueo el que realiza cualquier otro acto para ayudar a una persona que haya participado en infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos. Es decir, la amplitud típica es tan enorme que yo creo que en ocasiones, a través del 301, se están castigando actos excesivos. Quiero terminar brevemente porque estoy ya terminando el tiempo, o diría que lo he terminado. El artículo 302, en su punto 2, habla también de la responsabilidad de las personas jurídicas. Algo verdaderamente importante, porque si hay un delito en el que se pone a prueba la validez o la oportunidad político-criminal de las sanciones sobre personas jurídicas, este es uno de ellos. Precisamente a través de personas jurídicas, bajo sus diferentes formas, se blanquea mucho y bien. Especialmente porque las personas jurídicas incluso permiten la transnacionalización de conductas y la estructuración de conductas. Personas jurídicas que participan en personas jurídicas que participan en personas jurídicas. Y es verdaderamente complicado. Se le digo. El artículo 303, aunque no ha sido reformado, sí debería haber sido reformado. Como indico ahí, es un vestigio de su original relación con el narcotráfico. Es decir, que el 303 castigue con especial intensidad a los empresarios intermediarios en el sector financiero, bueno, pues está bien, pero que se castigue con especial dureza a los blanqueadores, que son facultativos, veterinarios, farmacéuticos, trabajadores sociales, docentes, educadores, pues ¿qué queréis que os diga? Es una cosa un poco extraña. Dicho sea de paso, si tenéis curiosidad, echad un vistazo al artículo 372, que está dentro del ámbito de los delitos contra la salud pública, y ahí está clónico este mismo precepto. Veréis
veis ahí el 301.1, esa garante a la que me refería, de cuando los bienes derivan de delitos de corrupción o de ordenación del territorio, que tiene la misma estructura que la que aparece en ese segundo párrafo que os he puesto de las normas. La pena sin contar su unidad superior cuando procedan de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, etc. Solo querría ya, por aquello de abreviar, hacer una mínima referencia al tipo subjetivo. Vamos a ver, el blanqueo de capitales es un delito que en derecho comparado es evidentemente doloso, que tiene un problema. Ya sabéis que en derecho penal todo hay que probarlo, rige la presunción de inocencia, pero en este caso uno de los elementos básicos que hay que probar es que el sujeto tenía conocimiento del origen ilícito de los bienes. Si no se prueba eso, no habrá blanqueo doloso. Y eso no es fácil, porque no podemos leer el pensamiento del blanqueador ni podemos enchufarlo en un USB y ver qué tiene en la mente. Por lo tanto, conforme también a los convenios internacionales, lo que hay que hacer es detectar elementos objetivos a partir de los cuales podemos deducir el pensamiento del delincuente, el conocimiento del delincuente. Eso nos lleva en el plano procesal al problema de la prueba inicial, cuya validez ha sido discutida en numerosos países, pero que aquí ha sido validada de forma reiterada por todos los tribunales, incluido Constitucional. El blanqueo se tipifica en el punto 1 y en el punto 2. Habría que hablar de las diferencias entre uno y otro. Sustancialmente yo diría que casi dicen lo mismo, y que es el resultado de una redundancia por querer trasladar al máximo los convenios internacionales, pero no viene a eso. Lo único que sí me gustaría llamar la atención es lo relativo a una figura que existe en España y que es bastante rara en derecho comparado, que es blanqueo imprudente. En España se castiga el blanqueo imprudente. Es decir, no a quien lava deliberadamente bienes que sabe que proceden de delitos, sino a quien lava por descuido, por imprudencia grave, que debería de haber sabido que esos bienes tenían un origen ilegal, pero que realmente no lo sabía. Con independencia del problema que puede haber siempre de diferencia entre el dolo eventual y la imprudencia consciente, sí quisiera llamar la atención que si de imprudencia grave se trata, hablamos de un quebrantamiento especialmente grave del deber objetivo de cuidado. Y el deber objetivo de cuidado en este caso viene determinado por la ley hoy, por la ley 10/2010, la ley de prevención del blanqueo de capitales, y hasta ahora, hasta su derogación, por la ley 1993. Esto ha generado un problema, que es el último que voy a apuntar, y es que tampoco hay jurisprudencia clara respecto de si el blanqueo de capitales imprudente es un delito común o es un delito especial. Gramaticalmente es un delito común, es de estos delitos que comienzan por el qué. Pero el problema viene determinado por la necesidad de identificar el criterio para saber cuándo nos encontramos ante un supuesto de imprudencia grave. Y según la mitad de la jurisprudencia, y digo mitad porque contadas las sentencias es la mitad, según la mitad de la jurisprudencia, ese criterio solo se puede determinar a partir de una ley que afecta solo a los sujetos obligados. Es decir, los que están en la ley 10/2010, que cada vez son más, porque la nueva ley creo que se llega hasta la Y, creo que nos agotó la Z, pero de la A hasta la Y hay muchos. Entonces por eso existe esa divergencia que yo espero que alguna vez en un pleno de la sala penal tal vez se pueda resolver. Conclusiones. Las sucesivas reformas del delito de blanqueo lo han aproximado a las exigencias internacionales en la realidad de este fenómeno criminal. Se ha completado el cuadro normativo con la ley 10/2010 de prevención del terrorismo. Se han producido ciertas mejoras con la reforma del Código Penal, la propia denominación del delito que se llama ya blanqueo, la flexibilización de la conducta delictiva previa, el autoblanqueo, etc. Pero por el contrario yo creo que hay algunos defectos como la ampliación de conductas incriminadas, la agravación cuando se trate de bienes derivados de corrupción y ordenación del territorio, en términos parecidos al narcotráfico, y por lo tanto esos puntos yo creo que son mejorables. Y muchas gracias por su atención. Si hubiera alguna duda o cuestión, hubiera algún debate posterior, y siento por haberme excedido en el uso. Gracias.